con marchas y contramarchas, el Reino Unido logró consensuar con la Unión Europea lo que va a ser la salida precisamente de ese país del bloque europeo. La fecha clave es el 29 de marzo del 2019 y se sabe que para llegar a entonces todavía falta bastante. Recién ahora, una vez que se firme este acuerdo al que supuestamente están llegando, pasarían a lo más difícil, que es la cuestión comercial. Pero lo cierto es que lograron superar este primer umbral, que tiene que ver con la compensación económica, con los números, que Natalia hablaba de 52.000 millones de dólares, unos 45.000 millones de euros, mencionabas al principio del programa, lo que es la compensación económica, la cuestión de la frontera con Irlanda, la frontera entre las Irlandas, y qué va a pasar con los ciudadanos británicos en Europa y con los europeos en Reino Unido. Se acordó que finalmente para ellos la situación no cambia. Son 4 millones los británicos que viven en el continente y a su vez es otro tanto el número que vive en el Reino Unido. Y frente a esto había evidentemente una gran preocupación, sobre todo por el estatus de residencia, sobre todo también por los tribunales. Es decir, en caso de cometer un delito o estar, un delito que puede ser una infracción de tránsito, una multa, bueno, ¿y cómo se hace con los tribunales europeos? Hay 8 años para decidirlo, pero lo importante es la tranquilidad que lleva esto a que por ahora no se modifica ese estatus y se sigue siendo europeo, más allá de que el Reino Unido no esté dentro de la Unión Lo Europea. bravo viene con la cuestión de los acuerdos comerciales que van a tener que negociar a partir de ahora también, ¿no? Porque, como decía Donald Tusk, decía, es difícil divorciarse, pero es más difícil construir una nueva relación. Bueno, por eso es tan importante lo que se llama el periodo de transición. Al principio Reino Unido se negaba a pedir ese periodo de transición y finalmente cambió la postura en el medio del pánico a lo que podía ocurrir y demás, y también hubo reclamos de sectores, sobre todo el económico. Finalmente se acordó el borrador del acuerdo dice que se mantienen los derechos y deberes por ese periodo de transición de 2 años hasta que Reino Unido pase a ser un tercer país para la Unión Europea. Sí, podría seguirse un esquema de acuerdo de libre comercio, es decir, caída la unión aduanera que está hasta ahora, que Gran Bretaña se integre al resto de la Unión Europea bajo las reglas de un típico acuerdo de libre comercio, como el que la Unión Europea firmó con Canadá, por ejemplo, se dice eso. Ahora, se dice muy fácilmente con Canadá, pero la relación entre la Unión Europea y Canadá es la 1/10 parte de lo que es la relación entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Y no hubo un divorcio previo. Y ese periodo de transición es sin voto. Y lo que se viene también es otro capítulo en la discusión, que es la discusión interna que va a tener el Reino Unido, porque todavía no está definido, no se lo han definido a sí mismo, el gobierno no lo ha hecho, cuáles son los costos que va a tener este divorcio, y ahí es donde seguramente va a haber alguna disputa entre diferentes sectores que se van a sentir perjudicados o no con respecto a las condiciones que se acuerden con el continente. Bueno, lo cierto es que estaba atrapada la cosa, lo cierto es que finalmente lograron consensuar y que en estos días se firma lo que es ese acuerdo para el paso siguiente, que es el de la letra chica de los acuerdos comerciales.